El inicio de Fullmetal Alchemist es uno muy curioso, porque empieza in media res, o en medio de las cosas. En el momento en el que conocemos a Edward y Alphonse Elric, ellos ya han visto cosas terribles que los marcaron de por vida, pero a su vez aún tienen muchos otros misterios por descubrir. Cuando lo desconocido se vuelve lo conocido, solo te queda buscar por algo oculto aún más profundo. Ese es el camino en el que se dirigen los hermanos Elric, y para poder comprenderlo, primero tenemos que saber cuál es su normal, qué es lo que ellos consideran un día común y corriente. Ese es el propósito que cumplen el capítulo 3 y 4 del manga original de Fullmetal Alchemist, y los capítulos que discutiremos en este episodio de Análisis de Acero. ¿Qué les pareció la nueva intro, Tacheta, ¿no? Bueno, luego de los eventos de Lior, los hermanos Elric se dirigen a otro pueblo remoto, las minas de carbón de Juswell. Al llegar se encuentran con uno de los trabajadores de la mina, el señor Hayling, quien los invita a pasar la noche en su posada. En un principio, él y los demás pueblerinos son bastante amigables, hasta que se enteran que Edward es un alquimista estatal y lo echan literalmente a patadas. Es aquí que nos enteramos que el capataz de estas minas, el teniente Yoki, ha estado explotando a sus trabajadores, y es por su culpa que ellos tienen un desdén hacia los oficiales del ejército, especialmente a los alquimistas estatales, a quienes llaman Gun no Inu, un término que, en la vida real, es utilizado para referirse literalmente a los perros del ejército, pero que en la serie no es más que un término despectivo. La forma en la que se nos introduce a Yoki y, por ende, al ejército en general, es como personas caricaturescamente malvadas, que ven al pueblo desde arriba y acaparan toda la riqueza y los lujos para sí mismos. Por el otro lado, Hayling y los demás habitantes del pueblo representan al hombre común, aquel que se esfuerza todos los días chambeando para poder alimentar a su familia, pero cuyo esfuerzo no siempre es recompensado. Es bastante obvio que esta historia está presentando al pueblo como los buenos y al ejército como los malos, mientras que Edward se encuentra en algún punto entre medio. Él trabaja para el ejército, sí, pero no está de acuerdo con las prácticas de Yoki, aunque, al igual que con Cornelo, está dispuesto a hacer la vista gorda si resulta beneficiado de alguna manera. Es un personaje moralmente gris hasta cierto punto. Es más, cuando ve la posada de Hayling destruida, su primer instinto no es ayudarlos, sino decirles que empaquen sus cosas y se vayan. Pero una simple frase lo hace reflexionar. Nosotros que sabemos el resto de la historia, podemos intuir por qué a Ed le impactó tanto esta frase. Él no tiene un hogar, pero estas personas sí. Y es por eso que vale la pena protegerlas. Es entonces que Ed decide convertir los restos de carbón de la mina en oro sólido, y utiliza ese oro para convencer a Yoki de que le entregue los papeles de la mina, los cuales después va y le entrega a Hayling. Yoki llega reclamándole a Ed que el oro que le entregó se convirtió en piedra, pero los mineros lo cagan a piñas a él y a sus subordinados. Un final feliz para una historia relativamente simple, pero que no me parece que esté tratando de ser compleja. Su objetivo es mostrarnos un día común y corriente en la vida de Edward y Alphonse. Van a un pueblo, conocen gente nueva y cambian sus vidas para bien. Es un ciclo que puede ser repetido infinidad de veces, ya sea en episodios originales del anime, novelas ligeras o capítulos extra del manga. Y todas esas son cosas de las que me gustaría hablar eventualmente, pero por ahora voy a centrarme en el manga, que si no, no termino nunca. El capítulo 4 empieza mostrándonos a un general del ejército y su familia siendo secuestrados por un grupo extremista llamado Aonodan, o el Escuadrón Azul. Las noticias llegan a la ciudad del este, en donde se nos introduce por primera vez al coronel Roy Mustang y su equipo, los cuales están tomando la situación con mucha calma, tal vez demasiada. Roy incluso propone que el general se sacrifique a sí mismo para que él pueda ir a una cita lo más rápido posible.
Pero para su suerte, Edward está en el mismo tren que el general y empieza a paliar a los secuestradores, no porque sean secuestradores, sino porque le dijeron enano. En cualquier caso, la trama de este capítulo es muy sencilla. Edward y Alphonse acaban con los secuestradores uno por uno, dejando para el final al jefe del grupo, Bold, cuya única característica memorable es que tiene un automail igual que Edward y que su nombre significa calvo en inglés a pesar de que no es calvo. El manga no nos dice absolutamente nada sobre este sujeto, y ni él ni el grupo al que pertenece vuelven a aparecer en el manga, lo cual siempre me pareció un poco raro. Teniendo en cuenta el capítulo anterior y todas las cosas que descubrimos sobre el gobierno de Amestris más adelante, es posible que estas personas tuvieran un motivo razonable para querer rebelarse ante este gobierno corrupto. Pero la narrativa nunca los presenta como villanos empatizables. Bold es una representación tan caricaturesca de un criminal como Yoki lo es de un militar corrupto. Y tal vez ese sea el punto, mostrar que tanto el pueblo como el gobierno pueden llegar a ser malos o buenos dependiendo de la situación. Con eso dicho, creo que estos capítulos son muy mejorables, así que echemos un vistazo a la forma en la que el anime de 2003 adapta estos capítulos. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Luego de los eventos de Lior, empieza un flashback de varios capítulos sobre el pasado de los hermanos Elric, algo de lo que ya hablaré más a detalle en un futuro. Por ahora solo quiero que tengan en cuenta que este Edward y este Alphonse son relativamente más jóvenes, y que el tren que fue secuestrado por Bold es uno que tomaron de camino a Ciudad Central para hacer el examen de alquimista estatal. Es en este tren que conocen a Bato Fallman y a Mace Hughes, quienes los ayudan a derrotar a los secuestradores. Solo Hughes. Mustang también cumple un papel más importante en esta historia. A diferencia del manga, en donde Edward estando en el tren fue pura coincidencia, aquí es Mustang quien le dice que se suba al tren, para probar si tiene lo necesario para tomar el examen. Además, Mustang se toma la situación un poco más en serio que en el manga, diciéndole a Bold que cumplirán sus demandas si no matan a nadie. Y recuerden esto, porque es la línea moral que la serie está trazando para considerar a este grupo extremista esencialmente como terroristas. Verán, Edward no está deteniendo a los secuestradores porque sienta alguna obligación de hacerlo por el Estado, sino porque están poniendo a la gente inocente en riesgo, y el anime realmente acentúa este punto, incluyendo a una niña y a su madre como parte de los rehenes, las cuales entablaron una breve conversación con los hermanos antes de que el tren fuera atracado. Me gusta mucho esta pequeña interacción entre ellos, como Alphonse en un principio se toma para mal las palabras de asombro de la niña acerca de su armadura, y como Ed intenta defenderlo, pero se avergüenza de que haya tanta gente en el tren. Cuando el asalto al tren comienza, la primera reacción de Ed es atacar a los asaltantes, pero los comentarios de los demás pasajeros lo hacen dudar. Esto en el manga es tratado con mucha más comicidad, pero el anime hace lo contrario, y muestra a uno de los criminales intentando dispararle a Nina y a su madre. Ed y Al logran salvarlas a tiempo, pero es en ese momento en el que se nota que Ed decide involucrarse. Hay una escena, tanto en el manga como en el anime, en la que Edward le propone a Bold que se rinda y se entregue pacíficamente, pero él se rehúsa. Como dije antes, la línea está muy clara. No importa qué tan justas sean sus motivaciones, si ponen en peligro a gente inocente, las motivaciones ya no importan. Pero a pesar de esto, el anime nos cuenta un poco más sobre el pasado de Bold. Él originalmente pertenecía al ejército y decidió ponerse un automail para volverse más fuerte. Fue en ese momento que el ejército lo destituyó porque, en sus propias palabras, tuvieron miedo de que se volviera demasiado fuerte. Y disculpa que te lo diga, Bold, pero ¿qué pasado más estúpido? Los automails en Fullmetal Alchemist son como las prótesis de la vida real, solo que con un tinte de ciencia ficción. Si bien es posible conseguir un implante super cool que pueda lanzar balas o proyectiles, la mayoría de las personas los tienen porque los necesitan. Pero la forma en la que Bold describe su pasado lo hace sonar como que él quería ser más fuerte y, no sé, se cortó el brazo o algo así. Si bien es interesante que el villano trate de razonar con el héroe diciéndole "Yo soy igual que tú, bro, de veras",
Es difícil tomarlo en serio cuando su pasado no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué el ejército le tendría miedo a este tipo cuando existen varios alquimistas estatales que podrían acabar con él fácilmente? Por no mencionar al mismísimo Führer. Simplemente no me cuadra. Para darle un pasado tan estúpido, creo que hubiera sido mejor dejarlo sin ningún pasado en lo absoluto, igual que en el manga. Pero dejando de lado eso, creo que la versión del anime es bastante mejor que la del manga. Se siente mucho más personal gracias al añadido de la niña y de su madre. Además que darle más tiempo en pantalla a Hughes siempre es un acierto. Esperen, creo que eso ya lo dije antes. Como sea, luego de tomar el examen de alquimista estatal, pasan un par de cositas poco relevantes y luego de eso Mustang le otorga a Edward su primera misión como alquimista estatal. ¡Yipi! La cual consiste en revisar las minas de Juswell. Al cambiar el orden de estos eventos, la serie está presentando al ejército básicamente de forma opuesta. Primero mostrándolos como los buenos, entre comillas, para después mostrarnos su lado más feo con Yoki y... ya saben quién. Pero dejando de lado su posicionamiento, la historia de Juswell en el anime es prácticamente idéntica a la del manga, con una pequeña excepción. Aquí Yoki tiene una asistente llamada Lyra, la cual lo ayuda a realizar su trabajo sucio usando alquimia. El propósito de Lyra en este capítulo es ser una contracara de Edward. A diferencia de él, ella sigue las órdenes de sus superiores sin cuestionarlas, y cree que ese es el deber de todo alquimista. Por el otro lado, Edward constantemente desobedece a su oficial superior, Mustang, y en situaciones moralmente comprometidas, elige ponerse del lado del obrero trabajador y no del de un militar corrupto o el de un egomaniático terrorista. Estos capítulos cumplen la función de enseñarnos quién es Edward Elric como persona y cuáles son las cosas que él más valora, además de que expanden en la relación de él y Alphonse, la cual tiene sus leves diferencias entre ambas versiones. El Alphonse del manga es un poco más atrevido que el del anime. Se nota que está acostumbrado a la actitud de su hermano y le gusta bromear un poco con él cuando este se pone violento. El Alphonse de 2003, por su parte, es algo más reservado e ingenuo, normalmente tomando el papel de hermano menor que necesita ser guiado y protegido por su hermano mayor. Hay una escena en específico en los capítulos de Juswell que ilustra perfectamente esta diferencia. En el manga, Hailing echa tanto a Edward como a Alphonse de su posada, pero Alphonse dice que él no es un alquimista estatal, por lo cual Hailing lo deja entrar de nuevo. Sin embargo, en 2003, Hailing solo echa a Edward, y cuando amenaza con echar a Alphonse también, Edward lo defiende diciendo que no lo conoce. Estos pueden parecer cambios bastante inconsecuentes, pero que afectan cómo percibimos a estos personajes, y más importante, cómo ellos irán a desarrollarse más adelante en la historia. Pero bueno, habiendo hablado ya sobre la versión de 2003, hablemos también sobre cómo Brotherhood adaptó estos dos capítulos. Escena desaparecida. Oh, cierto, no los adaptaron en lo absoluto. Bueno, eso es un poco mentira. Estos eventos claramente ocurrieron también en Brotherhood, en algún punto antes de que empezara la serie. Vemos que cuando Yoki se vuelve a encontrar con los hermanos Elric, él tiene un breve flashback que muestra los eventos del capítulo 3, y más adelante en la serie aparece el general que los hermanos salvaron en el capítulo 4. Pero estos momentos, en el manga, tienen como objetivo que digas ¡Holy fucking shit! ¡Es el tipo del capítulo 3! Por ponerles un ejemplo, sería como que en el anime de My Hero Academia se saltearan el arco del festival cultural, y que más adelante, cuando Gentle volviera a aparecer, te pusieran un flashback de él diciendo «Oh sí, yo conocía a Deku desde antes». Definitivamente no tendría el mismo impacto. A pesar de eso, Brotherhood tiene una historia original en su primer episodio, y viendo el diseño de Bold al lado del de Isaac, ambos personajes se parecen bastante, ¿no creen? No solo eso, sino que el pasado de Isaac se parece un poco al pasado de Bold en 2003, pero refinado un poco para que tenga más sentido. Él fue uno de los alquimistas estatales enviados a Ishbal y se rebeló contra Bradley por obligarlo a realizar tal masacre, lo cual tiene bastante sentido. En este caso, Isaac no es un egomaniático que quiere ser más poderoso, sino una persona que cree que está haciendo lo correcto, y de cierta forma lo está. Hay cierta tragedia en el hecho de que él sabía sobre el círculo de transmutación gigante que estaban armando los homúnculos, aunque no entiendo por qué su plan consistía en congelar todo Central, poniendo la vida de otros soldados e incluso la de civiles en riesgo.
Isaac es el caso opuesto de Bold, en donde sus motivaciones tienen sentido, pero su plan no tanto. Aún así lo considero un villano mucho más interesante y memorable, más que nada por el hecho de que Edward lo recuerda más adelante cuando se entera del plan de los homúnculos. Por el otro lado, Bold es completamente olvidado tanto en el anime de 2003 como en el manga, haciendo que su historia se sienta como una totalmente al pedo. Lo mejor que puedo decir sobre la misma es que genera un sentimiento de que todo va a estar bien. Edward y Alphonse son realmente fuertes, y Mustang lo es igual, si no es que más. Estoy seguro de que no hay nada que no puedan vencer. Oh, cierto. Rayos. Pero hablaré de eso la próxima vez, en el próximo episodio de esta serie. Antes de irse, ya saben, denle like, suscríbanse y díganme qué les parecen estos capítulos en los comentarios. ¿Les parece que añaden algo de valor a la historia? ¿O que está bien que Brotherhood se los haya salteado? Como siempre, los estoy leyendo aquí en YouTube, en Twitter o en mi server de Discord. Sin nada más que decir, hasta la próxima.